Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. El presidente Guillermo Lasso presentó por segundo año su informe a la Nación. Esta vez lo hizo de manera inédita, ya que por primera ocasión no fue frente a la función legislativa. Vamos a contactarnos con Belén Merizalde, quien está en la plataforma gubernamental de desarrollo de Quitumbe, al sur de la ciudad, con más detalles. Hola Belén, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos. Hola María Gracia, amigos televidentes, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hace muy pocos minutos terminó esa atención del presidente Guillermo Lasso. Será de su segundo informe de acción en de mando que no lo hizo frente a la Asamblea Nacional como lo dispone la Constitución de la República, sino esta vez lo hizo frente a sus ministros, algunas altas autoridades de distintas instituciones que llegaron hasta el sur de la ciudad para participar en este acto, así como también algunos ciudadanos que fueron invitados. Por alrededor de 1 hora con 30 minutos, el presidente Guillermo Lasso desarrolló su informe a la Nación. En él empezó sobre todo destacando y con mucha fuerza la decisión que tomó de disolver la Asamblea Nacional. Dijo que esa decisión tiene además el respaldo del 80% de los ecuatorianos y señaló que eso le permitirá a ningún otro presidente de la República estar sometido por una Asamblea Nacional como lo estuvo él. Posteriormente, su discurso también estuvo dirigido a recalcar los logros de su gestión durante estos 2 años. Enfocó su información en lo que tiene que ver a la economía, señalando que el Ecuador ha mejorado mucho, incluso el Monetario Internacional lo ubica como uno de los países de crecimiento. También se refirió a lo que tiene que ver con educación, mencionó que la intención de este gobierno es finalmente terminar creando 4 universidades en la Amazonía ecuatoriana. Y se refirió al tema de salud. En él, en cambio, reconoció que hay todavía un tema por trabajar en el abastecimiento de medicamentos e insumos. Pero para que nos cuenten más detalles de lo que ocurrió a lo largo de este discurso del presidente Guillermo Lasso en su informe a la Nación, nuestro compañero Carlos Acoto nos tiene preparado una nota con todos los detalles. Veamos. Que disolver la Asamblea fue una decisión acertada, dijo el presidente Lasso en su informe a la Nación, y que aquello lo reconoce la gente. De nuestra Constitución cerró un largo capítulo de desinstitucionalización y abuso de poder liderado por sectores políticos que se habían trazado como meta la cooptación de todo el Estado. Esta decisión, y ustedes lo han hecho sentir, cuenta con la aprobación de más del 80% del pueblo ecuatoriano. De cada el país en manos de los electores. A través del voto, ustedes tendrán la oportunidad de dirimir este conflicto que nos llevó a la disolución de la Asamblea Nacional. Son ustedes los que tienen el poder. E hizo un repaso por lo que considera son los principales logros de su gobierno. Dijo que en 2023 Ecuador crecerá en un 3% según cifras del Fondo Monetario Internacional, que la deuda pública se ha reducido en un 55% y que durante su gestión se ha creado cerca de 500.000 de empleos. Habló de las acciones ejecutadas en materia social, educativa, sobre las facilidades de la banca pública y sobre salud. Aquí reconoció que hay pendientes. Yo sé que todavía hay algunos fastidios en materia de provisión de medicinas, pero estamos trabajando. Hemos mejorado ya, pero falta aún más, porque le he dicho a mis ministros que los ciudadanos tienen razón. Dejó en un capítulo aparte la seguridad, enlistando las compras de equipos y armas que dijo se siguen gestionando. Antes de terminar, agradeció a los integrantes de su gabinete por su trabajo e hizo un particular reconocimiento
a su vicepresidente. Por su inquebrantable respaldo a lo largo de estos últimos meses de amenazas y presiones. Nadie más y el Ecuador entero así lo valorará para siempre. Y al término insistió que haber dado paso a la muerte cruzada es una muestra de que no se aferra al poder. Yo no hablo sin antes poner en práctica aquello que predico. Mis más recientes decisiones han demostrado que estoy verdaderamente dispuesto a desprenderme del poder, más aún si se trata de proteger la democracia en el Ecuador. Aseguró que es momento de un acuerdo nacional, al que convocó a actores políticos y sociales. Estamos ya a la espera de que el presidente Guillermo Lasso precisamente salga del auditorio, acompañado también de su familia, quienes estuvieron durante este acto, y de los ministros de su gabinete. Contarles además una novedad, pues ya aquí hoy en el gabinete estuvo presente el nuevo ministro de Transporte. Le encargó todo lo que tiene que ver con esta cartera de Estado. Además, para finalizar, agradeció al vicepresidente Borrero por sus funciones. Como ustedes pueden observar, este es el ambiente ya en este momento a la espera de la salida del presidente Guillermo Lasso. Justamente ya en estos momentos el equipo de seguridad se encuentra en la puerta del auditorio para permitir la salida del primer mandatario, y aquí en los exteriores hay también un grupo de gente que ha decidido expresarle al presidente su apoyo frente a la decisión de disolver la Asamblea Nacional. Los granaderos de Tarqui ya empiezan a realizar los honores para poder ya despedir al primer mandatario de el segundo informe a la Nación. Con esa información regresamos contigo, Lisa Estudios, que tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias. Veíamos precisamente la salida del presidente Guillermo Lasso de la plataforma gubernamental, donde dio su mensaje a la Nación, su informe a la Nación. Y ya como lo comentaba Belén, al finalizar su reporte, César Roón es el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas en reemplazo de Darío Herrera. El presidente Lasso agradeció a Herrera por las funciones ejercidas en esta cartera de Estado. Roón es empresario y político. Tuvo un cargo de legislador en la Asamblea Nacional Constituyente entre 1997 y 1998. Allí representó al Partido Social Cristiano, agrupación que abandonó en el 2022. El gobierno no descarta más cambios en el gabinete en las próximas horas. El presidente de la República viajará nuevamente a Estados Unidos para someterse a una intervención médica. El primer mandatario ya se ha ausentado previamente para tratarse de un tema lumbar y de un melanoma. En esta ocasión no se ha hecho pública la razón médica de su viaje. Guillermo Lasso notificó la ausencia a la Corte Constitucional, pese a que este organismo dijo no tener competencia. En su segundo año como presidente, Guillermo Lasso no regresará al Palacio de Gobierno tras finalizar su informe a la Nación. En esta ocasión, el destino del presidente de la República será el aeropuerto de Quito, rumbo a Estados Unidos. Según informó la Secretaría de Comunicación al publicar una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional, su ausencia de 4 días, es decir, del 24 al 28 de mayo, se deberá a una intervención médica. El mandatario envió la carta a la Corte debido a que no hay asamblea tras la aplicación de la muerte cruzada la semana pasada. Generalmente, el presidente de la República debía notificar su ausencia del país al titular del Legislativo. El presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, respondió a la misiva especificando que la Corte no tiene el tema. Se trata de un nuevo viaje por cuestiones médicas. El 13 de septiembre de 2022, Guillermo Lasso viajó a Houston para realizarse exámenes médicos. Y también una breve operación para retirar los puntos de mi párpado y así recuperar normalidad. Para el manejo interdisciplinario de un melanoma, viajó del 16 al 21 de agosto a Houston. Entonces informó que el 29 de julio se sometió a una operación de la lesión en su párpado derecho. Expliqué claramente de qué se trataba, una operación para extirpar un carcinoma de mi párpado derecho. Este carcinoma fue operado. En la biopsia se determina un melanoma, que es una suerte de cáncer de piel.
pero no es un tema que comprometa mi salud, que esté en peligro mi salud. Del 20 al 30 de junio del 2021, el primer mandatario viajó a Miami, donde se sometió a una cirugía en la zona lumbar y posteriormente recibió terapia para la movilidad de sus piernas. Según la información registrada por la Presidencia de la República, el primer mandatario tuvo 6 viajes internacionales en el año 2021, de estos 1 por motivos médicos. En 2022 se cuentan 11 viajes y en lo que va del 2023 serían 5 los viajes internacionales. Se desconoce información pública sobre la razón de este nuevo viaje por salud. En la conmemoración de la batalla de Pichincha que se llevó a cabo en la Cima de la Libertad, el presidente de la República, Guillermo Lasso, agradeció a las Fuerzas Armadas por el respaldo y lealtad que ha recibido en estas últimas semanas. Paul Coello, desde el lugar, nos amplía los detalles de cómo se desarrolló esta jornada. Hola, Paul. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, acompañado de sus ministros de la cúpula militar y policial y también de varios de sus familiares, esta mañana el presidente de la República, Guillermo Lasso, acudió al Templo de la Libertad al aniversario de un año más de la batalla de Pichincha. Aquí agradeció a las fuerzas del orden por el respaldo que ha recibido en torno a las últimas decisiones que se han tomado, señaló, para beneficio y estabilidad del país. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. El evento cívico más importante de la conmemoración de la batalla de Pichincha se llevó a cabo en el Templo de la Cima de la Libertad, hasta donde acudió el presidente de la República, Guillermo Lasso, acompañado por sus ministros y varias autoridades de los poderes de Estado, como la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Hoy honramos a los héroes que nos alumbraron el camino para el nacimiento del Ecuador actual, pero también rendimos homenaje a los patriotas anónimos del pueblo que apoyaron esta gesta. El mandatario aquí se refirió brevemente a la situación del país, señaló que actualmente las fuerzas del orden enfrentan otras batallas y retos internos que les expone a varios peligros, como el combate a la delincuencia. Tenemos la firme convicción de enfrentar a la delincuencia y a la violencia con todas las fuerzas que nos da el poder del Estado. Los policías y militares tienen la facultad que les otorga la Constitución y la ley para defender a la sociedad de los grupos delictivos. Tema al que también se refirió el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en su intervención. Pueden estar seguros, señor presidente y pueblo ecuatoriano, que los soldados seguiremos estando en primera línea en todo momento y circunstancia para enfrentar con firmeza las amenazas al Estado, como son el narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo. Lasso agradeció además el respaldo que ha recibido de las Fuerzas Armadas sobre las decisiones democráticas que se han tomado para garantizar la estabilidad del país, como es la muerte cruzada. Estamos construyendo una paz duradera. Mi reconocimiento y gratitud a las gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador por su lealtad y por estar siempre al servicio del pueblo y de la democracia. Y se comprometió a ejecutar acciones en estos meses para generar empleos e impulsar el desarrollo del país. Y manifestó que en este tiempo que le queda de gobierno continuará trabajando con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional para devolverle la seguridad al país. Con esta información regreso a estudios, compañeras, amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por la información. Ahora les contamos que la noche de ayer el Consejo Consultivo del CNE y los partidos políticos tomaron algunas resoluciones respecto a las elecciones anticipadas. La paridad de género se mantendrá como en las elecciones de febrero y eso, a decir de algunas organizaciones, es un error y un retroceso en los derechos de las mujeres. Andrea Samaniego desde el CNE nos informa. Andrea, buenas tardes.
Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, para estas elecciones no es obligatorio la aplicación de la norma que dispone que los binomios presidenciales sean paritarios, es decir, que hay una participación de un hombre y una mujer. Para estas elecciones podrán ser del mismo género. Además, se aprobó en el Consejo Consultivo que se mantenga el 30% de la participación de mujeres en las listas para candidatos a asambleístas. Esto ha generado algunos cuestionamientos por parte de expertos electorales porque señalan que la ley ya contempla un 50% de participación. Sin embargo, desde el Consejo Nacional Electoral señalan que se han acogido a una resolución de la Corte Constitucional. Les explicamos en el siguiente video. El CNE y 17 organizaciones políticas nacionales definieron el camino para las elecciones de agosto. Estos comicios, a decir de José Cabrera, no se toman en cuenta como un nuevo periodo, sino la culminación del que inició en 2021. Poniéndonos de acuerdo con las organizaciones políticas, se quedó en el 30% de encabezado por mujeres. Igual el binomio presidencial, en esta ocasión tendrá las mismas reglas del juego del 2015, hombre-mujer o mujer-mujer, hombre-hombre. Sostienen que han tomado esta decisión amparados en lo que señala una resolución de la Corte Constitucional del 2010. Rudy Hidalgo señala que esta es una interpretación que ha hecho el CNE. Y el dictamen de la Corte Constitucional es claro cuando dice que tendrán que aplicarse a las próximas elecciones. Y no hace la salvedad de ningún tipo. Si es que la Corte Constitucional, hubiera hecho la salvedad y hubiera dicho, por ejemplo, excepto en los casos que se produzcan, muerte cruzada, tal otra cosa, elecciones anticipadas, entonces no opera la ley. Así no dice el dictamen. En 2020 entraron en vigencia unas reformas al Código de la Democracia, donde se establece el porcentaje de participación de las mujeres. Dice: en la siguiente elección se aplicará el 30% de listas encabezadas por mujeres. Y en la subsiguiente, no dice cuál, no dice año, no dice fecha, en la subsiguiente el 50%. La siguiente fue la de este año febrero, y la subsiguiente es esta. Desde el CNE se mantienen en su decisión, que incluso fue avalada por las organizaciones políticas. Señalan que no hay ilegalidad al respecto. Es decir, que para el 2025, que es un proceso normal, ahí sí ya será el 50% de encabezado por mujeres. Sin embargo, Hidalgo considera que además de ser una decisión que retrocede en la participación de la mujer en los procesos electorales, solo deja en evidencia la falta de preparación de las organizaciones políticas en el país. No están listos y no tienen cómo hacer frente y cumplir la ley al 50%. Eso por un lado, yo creo que evidencia esta negociación, evidencia la debilidad política terrible que tienen nuestros partidos políticos. No se descarta que procesos de impugnación se presenten por parte de organizaciones de mujeres que no se sientan representadas con las listas que vayan a presentar las organizaciones políticas. Y bien, estos consejos consultivos se van a replicar también en las provincias del país para que las organizaciones políticas puedan aportar a estos reglamentos. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. En 90 días, los ecuatorianos acudirán a las urnas para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. El Consejo Nacional Electoral confirmó en horas de la noche de ayer el calendario con los hitos más importantes. Daniela Valencia nos acompaña esta tarde en el estudio para contarnos. Hola, Daniela. Muchas gracias, saludos a todos. El Consejo Nacional Electoral ha ajustado un proceso electoral que normalmente toma 12 meses a 90 días para cumplir con lo estipulado en la ley. De acuerdo al calendario para estas elecciones extraordinarias, la próxima semana, del 28 de mayo al 10 de junio, se desarrollará la inscripción y notificación de candidaturas. Pero no será hasta el 6 de agosto cuando conozcamos el listado oficial. La campaña electoral se desarrollará por 9 días, del 8 al 17 de agosto, mientras que el debate presidencial será el 13 de agosto. Todo esto llevará a que los ecuatorianos se pronuncien en las urnas el domingo 20 de agosto. Un mes después, el 23 de septiembre, se proclamarán los resultados.
Ahora bien, en caso de ser necesaria una segunda vuelta electoral, el 1 de octubre está planificado el segundo debate presidencial. El sufragio será el 15 de octubre. 11 días después, es decir, el 26 de octubre, se notificarán los resultados para finalmente el 30 de noviembre entregar las credenciales a las nuevas autoridades. Las fechas están dadas, los plazos ya están corriendo y las organizaciones políticas también. Seguimos con más información. Más noticias. El equipo de trabajo del perito Roberto Mesa, encargado de la reconstrucción del informe sobre el crimen del general Jorge Gabela, presentará en pocos días un primer reporte sobre la documentación recuperada y la información faltante. Su trabajo consiste en reconstruir el llamado tercer informe, que contiene conclusiones sobre el móvil del crimen ocurrido en 2010 y los autores intelectuales del hecho. Una vez entregada la documentación que se tiene sobre la investigación del asesinato al excomandante de la FAE Jorge Gabela, el equipo del perito Roberto Mesa trabaja en el análisis de lo que se tiene y de lo que falta. Se presume que hubo la mutilación de gran parte del expediente. La idea es reconstruirlo, dice Mesa. Con todo ese material en su totalidad, nosotros vamos a poder reconstruir ese tercer informe si es que están todos esos documentos. El informe presentado en 2013 contenía gran cantidad de material audiovisual, documental y el resultado de las entrevistas. Todo debería estar en las cajas, pero se sabe que alguien borró evidencias. Hemos entrevistado a los autores materiales y se contaba con esas grabaciones que son de suma importancia. Hicieron entrevistas con algunos de los miembros del comité de contrataciones y algunos generales. Se trata de información entregada por más de 40 instituciones públicas y documentos que podrían recuperarse. No será posible, eso sí, rehacer entrevistas o tomar nuevos testimonios. Se tuvo documentación, evidencias, audios, cartas, correos que tienen que ver en el tema del caso Gabela. Lamentablemente, en aquel entonces la Asamblea Nacional respondió que no tenían en su potestad ningún documento. El objetivo de la reconstrucción del tercer informe es establecer básicamente conclusiones. Allí se espera datos y, lo que es más, nombres. Entregamos el móvil del crimen y cuáles eran las pruebas que justamente lo vinculaban a ese caso. Son 4 miembros del equipo pericial que trabajan en la investigación y aspiran a entregar el material incluso antes del plazo extendido por la Corte Constitucional. Esta mañana se reunieron las autoridades que forman parte del Consejo de Seguridad de Guayaquil. Se tomaron varias decisiones para combatir la ola delictiva, como el intercambio de información con la policía y mantener la presencia militar en las calles. Vamos a hacer contacto con Luisa María Heredia, ya está precisamente cubriendo esta información para que nos dé los detalles. Hola Luisa, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, cerca del mediodía de este miércoles culminó la primera reunión del Consejo de Seguridad de Guayaquil, que se llevó a cabo a puerta cerrada en las instalaciones de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. En este encuentro, según explicó a su salida el alcalde Aquiles Álvarez, estuvieron todas las autoridades que habían sido invitadas y se tomaron decisiones importantes. Allí estuvo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, varias entidades gubernamentales y direcciones municipales también. Escuchemos al alcalde. Dimos inicio el primer consejo con todas las autoridades representando a la ciudad. Vamos a tener consejos periódicos cada 15 días para darle seguimiento a las agendas que nos planteamos, a los objetivos que nos planteamos, así que estamos articulados. El burgomaestre hizo hincapié en que una de las primeras acciones que se emprenderán es el intercambio de información sensible con la Policía Nacional, algo que forma parte del acuerdo interinstitucional firmado con el Ministerio del Interior este martes. Escuchemos. Es cruzar el Big Data, la información, para estar alineados entre Fiscalía, entre Ministerio del Interior, Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Así que eso es importante. El objetivo de controlar todo, de que no haya fuga de información, de que esté la acción focalizada donde realmente tiene que estar.
El gobernador del Guayas, Francesco Tabaqui, por su parte, aseguró que otra medida que se concretó durante este primer consejo tiene que ver con la decisión de mantener a los militares en las calles, aun cuando culmine el estado de excepción. Ahora escuchemos al gobernador. Va a salir la policía, las Fuerzas Armadas, se va a coordinar junto con el municipio de Guayaquil y empezar a entrar a todas las zonas de Guayaquil. Ojo, esto también se da en el resto de cantones de la provincia del Guayas. Se puede, estamos bajo el decreto 730 y mientras que haya la voluntad, usted sabe que todo se puede. El día de ayer entramos a Durán con 300 miembros de las Fuerzas Armadas y 280 miembros de la Policía Nacional. En la mesa participaron también representantes de la función judicial, como la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, quien a nombre de la institución ratificó el compromiso que dicen tener con la ciudadanía en el marco de sus competencias en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esa es la información hasta ahora, compañeras. Desde acá continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias por ese reporte. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más información.